Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre el análisis de la sentencia T-248 del 2024. Es una sentencia sumamente importante para el país porque busca equilibrar el derecho de la autodeterminación indígena con la implementación de proyectos que medien el impacto ambiental. El objetivo de este video es analizar el problema jurídico, los precedentes, los argumentos a favor y en contra del proyecto Red Más en territorios indígenas y queremos ofrecerles una visión completa no solo de la sentencia T-248 del 2024, sino también su impacto en las leyes y en las comunidades indígenas. Veamos. El problema jurídico principal está basado en la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas en la implementación del programa REMAS. ¿Cuál es el problema jurídico y de interpretación en el siguiente caso? Vamos a hablar de la sentencia T-248 del año 2024. El Consejo Indígena manifestó que sentía vulnerados sus derechos al no consultarle su consentimiento si estaban o no de acuerdo de que se implementara este proyecto por parte de la empresa o de las empresas que querían avanzar con este proyecto, vulnerando así los derechos de su autodeterminación a su cultura física y cultural de allá, pues de lo que son los indígenas. El caso se centra si las autoridades y las empresas incumplieron con la vulneración de las comunidades indígenas al implementar el proyecto REMAS. Los principales puntos que presenta la Corte son: primero, tuvieron en cuenta las empresas al momento del proyecto el impacto que podía generar esto en las comunidades indígenas, teniendo en cuenta su cultura. Como segundo punto que presenta la Corte, el Estado adoptó las medidas correspondientes de acuerdo a las normas internacionales al permitir que estas empresas llevaran a cabo este proyecto, teniendo en cuenta el impacto que podía generar a favor o en contra, y esa es la pregunta que se hace la Corte en este caso. Ahora veamos el problema de la interpretación desde el punto de vista de la hermenéutica. El problema de la interpretación reside en la interpretación de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, especialmente en lo que corresponde a la consulta legítima y sus derechos en sus territorios. En este sentido, la Corte tuvo que interpretar la norma que los regula o que los podría proteger en las normas internacionales. ¿Qué métodos constitucionales y legales de interpretación son aplicables pues para analizar el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas en este caso? Bueno, para analizar el derecho pues a esta determinación a las comunidades indígenas, para colocarlo en contexto debemos tener en cuenta pues la sentencia que se está pues aplicando. Son varios métodos pues constitucionales y legales sobre la interpretación y que fueron utilizados pues la Corte Constitucional Colombiana. En total son 6 y pues la idea es explicar cada una de ellas. Bueno, el primero es la interpretación sistemática. Es un método que busca pues interpretar la Constitución y las leyes pues dentro de un contexto pues que sea pues global.
considerando pues las interrelaciones entre las diversas disposiciones constitucionales y pues a los principios fundamentales eh, y los derechos. Es claro que los derechos, tipo la autodeterminación de las comunidades indígenas, no como, no se toma como una norma pues aislada, sino que entra en el marco de otros pues derechos colectivos. Bueno, la segunda es la interpretación pues pro persona. Este principio establece pues que en caso de duda pues en duda o conflicto entre normas debe preferirse aquellas interpretaciones pues que más favorecen a los derechos humanos, pues tienen que ser fundamentales sobre personas y pues los derechos que son importantes colectivos de los pueblos indígenas y pues es claro que la Corte Constitucional debe pues garantizarlos. La tercera es la interpretación conforme a los derechos humanos internacionales. El derecho constitucional colombiano establece pues que los tratados internacionales sobre los derechos humanos tienen un valor pues que sea normativo en un orden interno, que la autodeterminación debe hacerse a la luz sobre los instrumentos internacionales. Ahí podemos hablar sobre los derechos humanos pues, que protegen a esta comunidad indígena. Podemos hablar sobre el convenio 169 de la OIT, en el cual habla sobre los pueblos indígenas y tribales. Y no podemos sacar de ahí la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de estos pueblos. Del 2024. Este es un fallo reciente de la Corte Constitucional que aborda un caso de vital importancia para la garantía de los derechos fundamentales. Esta sentencia establece que es un precedente significativo en un tema relacionados con los derechos a la igualdad, la protección minoritarias y las garantías de los derechos fundamentales como la salud, la educación en el medio ambiente, aunque el tema específico debe confrontarse con el contenido del fallo. La relevancia de este tipo de sentencias radica en la Corte Constitucional, el cual tiene un poder de interpretar la Constitución y en este sentido sus decisiones no solo resuelven casos individuales, sino también puede impactar de forma en que se aplican los derechos fundamentales en la sociedad colombiana. La sentencia T248 del 2004, del 2024, en particular puede ser fundamental para establecer nuevos estándares de la protección de los derechos. Adicionalmente, tiene también una importancia debido a que puede derivar de las implicaciones sociales, políticas y económicas que se generan a partir del fallo, como por ejemplo si la Corte interviene en temas de políticas públicas o la decisión puede modificar o influir en forma en que el Estado responde a ciertas problemáticas estructurales. Vamos a analizar el caso en el contexto de los derechos de las comunidades indígenas y el proyecto RED. El proyecto RED en frente a la sentencia 3 T248 del 2024 en este contexto es la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, en el cual es un punto crucial, ya que se combinan elementos de gran relevancia como los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las iniciativas globales para combinar el cambio climático. En el contexto de las comunidades indígenas en Colombia gozan de derechos específicos reconocidos en la Constitución de 1991, como los acuerdos internacionales como el convenio de la 169 de la OIT, que protege los territorios, las costumbres, la participación de la toma de decisiones. Estos derechos incluyen el derecho a la consulta previa, la autonomía territorial, el derecho a la conservación y la protección de recursos naturales. Respecto a estos derechos es clave
decir que en cualquier proyecto o iniciativa que afecte los territorios indígenas, ya que muchas comunidades dependen del uso sostenible de los recursos para su subsistencia y su prevención cultural. El proyecto RED es una estrategia internacional promovida por la ONU para reducir las emisiones de gases que en efecto intervinieron mediante incentivos financieros a los países que desarrollaron y lograron disminuir la deforestación y la degradación de los bosques. En países como Colombia, donde muchas áreas forestales están habitadas y bajo algunos controles de las comunidades indígenas, las implementaciones RED más ha generado tensiones debido a las relaciones que tienen estas comunidades con sus territorios. Las posibles tensiones entre Red Más y de los derechos indígenas, esto se genera mediante las consultas previas de participación. Cualquier implementación de Red Más en territorios indígenas deben cumplirse en el derecho a la consulta previa, a la libre información. Muchas veces este proyecto ha sido involucrado a las comunidades de una manera adecuada o no ha respetado el consentimiento que ellos han dado, y eso ha generado descontento en las comunidades indígenas y ha generado también algún tipo de desconfianza. También ha generado la propiedad y el uso del territorio. Esto implica cambiar el uso tradicional del territorio, lo cual puede interferir con prácticas ancestrales como la agricultura, la subsistencia o la recolección que ellos tienen de los productos y los recursos naturales para su alimentación y los modos de las vidas indígenas. La mercantilización de la naturaleza, algunos líderes indígenas. ¿Cuál sería la decisión más adecuada utilizando los métodos de interpretación constitucionales y legales para para equilibrar los derechos de las comunidades indígenas y la implementación de proyectos Red Más? Bueno, pues frente al grupo la decisión más adecuada pues para equilibrar los derechos de las comunidades indígenas y la implementación de estos proyectos debe tenerse en cuenta un enfoque que sea integral. La idea es que utilice métodos de interpretación constitucional y pues que sean legales, ¿no? Eh, la idea de esto es que se logre pues un balance entre la protección de los derechos fundamentales pues de estas comunidades y los objetivos que sean ambientales y que tengan pues un desarrollo que sea sostenible sobre este proyecto que es Red Más. La aplicación de la interpretación pro persona pues tiene que establecer que en casos pues, de los conflictos entre normas y derechos se debe preferir aquella interpretación que tenga pues más relevancia y pues que favorezca pues estos derechos fundamentales pues de las personas afectadas. Y pues la decisión propuesta es que se garantice que estos proyectos Red Más solo puedan implementarse tras obtener el consentimiento libre, previo e informado pues de estas comunidades. Bueno, también está la interpretación conforme a los derechos internacionales. Sabemos que el convenio 169 de la OIT y pues la Declaración de los Derechos Internacionales de Naciones Unidas son normas pues internacionales que al momento de vincularse deben otorgar pues a estos pueblos el derecho a decidir sobre las actividades que se van a realizar en su territorio. La decisión propuesta es que se deben adoptar salvaguardas pues que sean ambientales, pues que protejan pues los derechos de estas comunidades. Deben alinearse pues con los estándares pues internacionales de estos derechos humanos. Pues así aseguran que el proyecto Red Más
tiene que respetar pues las tradiciones, los modos de vida y la estructura social de estas comunidades. Bueno, frente a la interpretación sistemática, pues la constitución vigente, la constitución del 91 y pues las leyes colombianas deben ser interpretadas de manera pues sistemática. El derecho, sabemos el derecho de la autodeterminación y el territorio indígena en los artículos 7, 63, 286, 321 y 330 pues, de la Constitución del 91 están relacionadas con otros derechos fundamentales, eh, como la protección del medio ambiente. Pues la decisión propuesta frente a este caso es que el Estado pues debe garantizar y crear una política pública específica sobre la implementación. Bueno, los pros y los contras que podríamos tener en cuanto al proyecto RedMats en el territorio indígena. En cuanto a los pros serían la conservación de los bosques y la lucha contra el cambio climático. Esto podría contribuir con la conservación de los bosques, ya que son sumideros de carbono esenciales para mitigar el cambio climático. La preservación de los ecosistemas forestales es un objeto compatible con la visión de muchas comunidades indígenas que pueden tradicionalmente practicar una relación armónica con la naturaleza. También podríamos tener incentivos financieros para las comunidades, ya que RedMás ofrece incentivos en todos los países y comunidades que logran conservar sus bosques y reducir la deforestación. Esto podría proporcionar fuentes de ingresos para todas las comunidades indígenas, especialmente en regiones marginales, y ofrecer una alternativa económica sostenible frente a prácticas como la tala o la agricultura extensiva, o sea, cuando ya son demasiadas. También podríamos tener un reconocimiento internacional y protección de los territorios, implementando de esta manera el reconocimiento de los territorios indígenas a nivel internacional a través de proyectos. Se puede visualizar mejor el papel crucial que desempeñan los pueblos indígenas en la conservación del ecosistema, ya que pues ellos siempre han estado encaminados como a que se pueda fortalecer esta protección en los derechos de los territorios. También podríamos promover una mayor autonomía en la gestión de los recursos naturales para prevenir que las comunidades indígenas sean actores claves en la toma de las decisiones de todo sobre pues, los bosques, y de esta manera hacer que ellos puedan apoyar eh, pues todo este proyecto. ¿Sí? Los contras que podría tener esto es la amenaza sobre la soberanía territorial. Esto quiere decir que las comunidades indígenas podrían verse o podrían tomar como una amenaza su autonomía y control sobre los territorios debido a la intervención de los actores externos como los gobiernos, las organizaciones internacionales como las ONGs. Red Más puede implicar la imposición de normas y restricciones sobre las comunidades utilizando sus tierras, limitando las prácticas tradicionales de las agriculturas y la subsistencia o la caza. En algunos casos, la implementación se puede ver generada en conflictos territoriales, asignando derechos sobre los bosques a las empresas o gobiernos sin reconocer plenamente los derechos ancestrales que pueden tener las comunidades indígenas sobre estas. También podrían tener una de las contras sería que puede verse una consulta previa deficiente, y sería uno de los principales problemas, ya que se vería la falta de la consulta previa libre e informada con las comunidades indígenas antes de la implementación, ya que en muchos casos las comunidades no son consultadas adecuadamente, y esto se puede presentar en proyectos de comprensión completa con las implicaciones que violan los derechos de participación plena de los indígenas. La mercantilización de la naturaleza, esto sería criticado para transformar los bosques y la biodiversidad de las mercancías.
esto bajo el enfoque capitalista para que las comunidades indígenas y la tierra y los bosques